Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó nos sanará. Él que nos hirió nos vendará. En 2 días nos sanará. Al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de los profetas, os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Salmo 50. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Siendo honestos, debemos reconocer que todos tendemos a ser complacientes. Quizás porque practicamos nuestra religión con tanta fidelidad como aquel fariseo celoso. Creemos que debemos ser considerados buenos. Aún no hemos comprendido las palabras de Dios en Oseas: amor quiero y no sacrificios. En lugar de glorificar al Padre por quien es, nuestra acción de gracias con demasiada frecuencia se centra en quiénes somos, o peor aún, consiste en compararnos de una manera que nos favorece con los demás. Es precisamente este juicio despectivo de nuestros hermanos lo que Jesús reprocha al fariseo, así como le reprocha su actitud hacia Dios. Durante esta Cuaresma, roguemos a Jesús que cambie radicalmente nuestro espíritu y nuestro corazón, y que nos dé la humildad del publicano que descubrió la actitud y la oración correctas ante Dios. Nunca comprenderemos lo suficiente que nuestro amor está estrechamente relacionado con nuestra humildad. Lo mejor que podemos hacer ante Dios, por muy santos que nos consideremos, es humillarnos ante Él. Hay momentos en que no podemos ofrecer una sincera gratitud. Entonces podemos rezar la oración del publicano, es decir, aprovechar nuestra miseria para acercarnos a Jesús. Oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús siempre responde a esta oración. La humildad no tiene nada que ver con complejos de culpa ni con sentimientos de inferioridad. Es una disposición amorosa. Presupone que ya sabemos por experiencia que nuestro estado pecaminoso atrae el amor misericordioso del Padre, pues quien se humilla será enaltecido. Presupone, en otras palabras, que hemos entrado en el espíritu del Magnificat. El verbo te doy gracias que pronuncia el fariseo en la parábola evoca el mismo término que se encuentra en los evangelios únicamente en labios de Cristo y en el gesto del leproso curado que regresa para dar gracias a Dios. Pero hay una manera diferente de dar gracias.
la misma palabra que en Cristo se convierte en bendición y don, y en el leproso curado en gratitud y fe, en el fariseo se reduce a orgullo y distanciamiento. Hoy, por tanto, nos cuestionamos sobre cómo usamos las palabras. Pueden ser buenas palabras, pero usadas de forma distorsionada. Las buenas palabras pueden vaciarse de su auténtico significado y transformarse en instrumentos de vanagloria o juicio. El fariseo dice: te doy gracias, pero no da gracias a Dios. Usa la palabra para exaltarse a sí mismo. Las buenas palabras deben estar habitadas por un corazón que las haga verdaderas. De lo contrario, como en el caso del fariseo, podríamos usarlas para fingir una falsa humildad y deferencia. Dios no nos pide esto. Hoy nos invita a profundizar en nuestros corazones, a percibirnos como humildes, es decir, necesitados de Dios, nunca llegados. Todos necesitamos misericordia, necesitamos ser acogidos. Solo ten piedad de nosotros puede ser la oración universal del hombre cuando Él está auténticamente presente. En el Evangelio de hoy, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano para enseñarnos a orar. Jesús tiene una perspectiva diferente. Vio algo positivo en el publicano, de quien todos decían: no sabe orar. Jesús vivía tan unido al Padre a través de la oración, que para él todo se convertía en una expresión de oración. La forma en que se presenta la parábola es muy didáctica. Lucas ofrece una breve introducción que sirve como clave para la comprensión. Luego Jesús cuenta la parábola y al final Jesús mismo la aplica a la vida. La parábola se introduce con la siguiente frase: a algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Esta frase se refiere a la época de Jesús, pero también a la nuestra. Siempre hay personas y grupos que se consideran justos y fieles, mejores que los demás, y que menosprecian a otros considerándolos ignorantes e infieles o impuros. La parábola sigue así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Según la gente de la época, los recaudadores de impuestos eran completamente ignorados y no podían recurrir a Dios por ser impuros. En la parábola, el fariseo agradece a Dios por ser mejor que los demás. Su oración no es más que autoelogio, una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio por los demás y por el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos ni siquiera alza la vista, sino que se golpea el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Se pone en su lugar ante Dios, y por eso Jesús dice que se va a casa justificado, porque como dice el profeta Isaías 66:2, ¿y en quién voy a fijarme? En el humilde y contrito que tiembla a mi palabra. Ahora veamos la aplicación de la parábola. Si Jesús hubiera dejado que se expresara su opinión sobre cuál de los dos regresó a casa justificado, todos habrían respondido que el fariseo, porque esa era la opinión común en aquel entonces. Jesús piensa diferente. Para él, quien regresa a casa justificado, en buenos términos con Dios, no es el fariseo, sino el recaudador de impuestos, el publicano. Jesús lo pone todo patas arriba. A las autoridades religiosas de la época ciertamente no les gustó su aplicación de esta parábola. Jesús habla de la importancia de la oración, pero de la oración sincera que se deja interpelar por la palabra del Señor y lleva al hombre a reconocerse pecador y necesitado de amor incondicional. Lucas, como sabemos, es el evangelista que más nos habla de la oración de Jesús y del Jesús orante. Presenta a Jesús en constante oración. Jesús vivía en contacto con el Padre. El alimento mismo de su vida era hacer la voluntad del Padre, Juan 5:19. Jesús oraba mucho e insistía en que las personas y sus discípulos hicieran lo mismo, porque en contacto con Dios nace la verdad y la persona se encuentra consigo misma, en toda su realidad y humildad. En Jesús la oración estaba íntimamente ligada a los hechos concretos de la vida y a las decisiones que debía tomar. Para ser fiel al plan del Padre, procuraba estar a solas con Él para escucharlo. Jesús rezaba los salmos, como cualquier judío piadoso, se los sabía de memoria. Incluso
compuso su propio salmo, el Padre Nuestro. Su vida fue una oración constante. No puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5, 19, 30. Lo que dice el Salmo se aplica a él. Estoy en oración. Salmo 109, 4. Oh Dios, ten piedad de mi pecador. Es una oración que todos, incluso judíos, cristianos y musulmanes, pueden rezar juntos. Es la oración que preludia toda acción de gracias y toda paz. Si nos encontramos en una oración idéntica, entonces podemos comprender mejor a un Dios que no hace distinciones entre los hombres, aunque cada hombre es único para Él. No hay diferencia entre un fariseo y un publicano. Solo Él puede justificar a ambos. Esto lo dice Cristian de Chergué. Al mirarme en el espejo de esta parábola me pregunto, ¿soy como el fariseo o como el recaudador de impuestos? Hay quienes dicen no saber orar, pero hablan con Dios constantemente. ¿Conoces a alguien así? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a ser humildes como ella y a reconocer que, aunque somos pecadores, Dios nos escucha en nuestra oración y nos socorre en nuestras necesidades. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.